Bienvenidas, bienvenidos. El Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado hoy se viste de manteles largos porque estamos cerrando la jornada de charlas 2021, Afrontar Desafíos, en las que la intención del centro es llevarles herramientas para que puedan fortalecer todas esas habilidades para estos momentos en los que estamos afrontando como maestros y como personas. Les damos las gracias por atender a esta invitación. Esta será la última del semestre y qué bueno que nos acompañan porque va a estar de verdad muy, muy interesante. Ya veremos ahorita a nuestra invitada especial, se las voy a presentar con mucho gusto ahorita. Y pues mientras le paso la voz a nuestro director, que es el anfitrión de estos eventos. Buenas tardes, bienvenidos. Adelante, Jorge. Gracias, muy buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Les agradezco su presencia, los felicito por estar aquí y decirles que pues un lujo de invitada que tenemos hoy, la doctora Cecilia Fierro Evans. Yo creo que todos la hemos leído en alguno de sus trabajos, particularmente el de Transformando la Práctica Docente, que lo utilizamos como material cotidiano en alguna materia de nuestros cursos. La hemos seguido ahí con su obra respecto a la convivencia y en principio pues esto es muy positivo. Todos sabemos los problemas de violencia que estuvimos enfrentando en años recientes, pero esta es la forma positiva de verlo, no como violencia o como prevención de la violencia, sino como un análisis y promoción de la sana convivencia. Entonces, bueno, felicitarlas a todas, felicitarlos a todos por estar aquí, agradecerle, doctora, su presencia, su participación. De veras es un motivo de mucha alegría para nosotros compartir este espacio con usted y no los quiero cansar, simplemente darles la bienvenida para pasar a lo fuerte que es la plática, la charla con la doctora y que tengamos tiempo para después de su exposición poder charlar un poco con ella. Gracias, bienvenidos. Gracias, Jorge. Y sí, es verdad, después de esta charla que va a introducir la doctora Cecilia Fierro, podremos tener la oportunidad de compartir con ella a través de preguntas mismas que podrán hacer a través del chat, o si alguien se anima, le abriremos el micrófono levantando su mano para que lo pueda hacer directamente con ella. Y bueno, pues les presento a la doctora María Cecilia Fierro Evans. Ella es investigadora y académica de la Universidad Iberoamericana León y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores que conocemos como SNI, es nivel 1. Obtuvo su doctorado en el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, que nosotros conocemos como CINVESTA. Su trabajo de investigación se orienta al estudio y la generación de propuestas de intervención relacionadas con la práctica docente, la gestión directiva, la innovación y la gestión ética de la escuela, así como la formación de docentes, el trabajo colegiado y la innovación, la formación valoral y la convivencia, generando diagnósticos y propuestas de apoyo al trabajo docente y directivos de la escuela. Derivado del impacto de su trabajo, en el 2016 se convirtió en la primera investigadora mexicana y latinoamericana en recibir el premio Brook International Prize in Education a la innovación y contribución en la educación. Ha sido consultora externa de diversos proyectos nacionales para la Secretaría de Educación Pública, así como colaboradora en estudios internacionales para la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, que conocemos como OCDE, y para la UNESCO. Es fundadora de la Red Latinoamericana de Convivencia Escolar, junto con otros colegas que están interesados también en este tema. Ha publicado libros que circulan por las escuelas públicas, urbanas y rurales del país, con más de 130,000 copias de algunos de ellos que han sido ya vendidas, y pues que han servido en la formación inicial y continua de maestros durante estos últimos 30 años o un poquito más.
Ya no sé si nos aclarará eso. Creo que un poquito más. Tiene una amplia carrera en investigación, y entre las obras que ha publicado está precisamente la que nos comenta Jorge, ¿no? Que es muy conocida: Transformar la práctica docente, una propuesta basada en la investigación-acción, Ojos que sí ven, casos para reflexionar sobre la convivencia en la escuela, que en particular es uno que he disfrutado mucho y he trabajado con los estudiantes también cuando hablamos de convivencia. Y el más reciente, que es Entretejer espacios para aprender y convivir en el aula, y muchas más producciones que por ahí tiene. También tiene una gran variedad de artículos que muestran su interés en el tema de la convivencia, que es el que hoy nos atañe. Y pues gracias, Ceci, por este regalo de poder compartir contigo el día de hoy cómo estamos construyendo la convivencia. Bienvenida y adelante. Muchas gracias, Ari. Muchas gracias, maestro Jorge. Yo les agradezco mucho la oportunidad de platicar con ustedes. Les agradezco su generosa invitación y bienvenida. Y les quiero compartir algo que toca este tema. Ustedes han estado trabajando asuntos relacionados con la atención psicoafectiva en este contexto de pandemia y en el contexto de regreso. Y lo que yo voy a compartir con ustedes es el resultado de un proceso que en realidad nos ha implicado poco más de 12 años, que ha sido la clarificación de términos de referencia sobre el tema de convivencia escolar y la construcción de un modelo de convivencia, tal cual un modelo teórico de convivencia. Entonces, este modelo lo hicimos a petición de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Es el modelo formal que están utilizando en el estado de Guanajuato. Y sobre ese se va a basar lo que yo voy a compartir con ustedes. Entonces, se van a sorprender de pensar qué lento es el proceso de construir conocimiento. En el 2008 comenzamos a hacer estudios de casos sobre escuelas y le llamábamos que construyen responsabilidad, que construyen gestión escolar, que construyen compromiso, que fortalecen la convivencia democrática e inclusiva. Y a partir de muchísimos estudios de caso, 15, 20, 30, quizás más, hemos ido aclarando términos, y esto junto con otros ejercicios de evaluación de convivencia, como ejercicios de gran escala, a partir de indicadores, y el diálogo entre investigaciones cuanti e investigaciones quali nos ha ido permitiendo trabajar esto. ¿Por qué ha sido importante construir un modelo? El tema de convivencia, que ustedes lo escuchan y que está colocado en la política pública desde hace poco más de 20 años, desde el informe de Lors, 1996, cuando habla uno de los 4 pilares, ¿se acuerdan? Aprender a ser, aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a convivir. El informe de Lors posiciona en la discusión internacional el tema de convivencia, y los países de habla hispana, que tenemos el concepto de convivencia, lo exportamos al mundo, porque en realidad no hay una traducción equivalente ni en el inglés, ni al francés, ni al italiano. O sea, no tenemos un término exacto. Peaceful coexistence no es lo mismo que convivencia. Coexistence tampoco. En fin, el tema de convivencia que ha estado colocado en la política pública de nuestros países ha sido como el gran paraguas, pero al mismo tiempo es importante que comenzar diciendo que así como ha sido el paraguas de una serie de programas, tal como lo planteó Fernando Neto, investigador argentino y también funcionario público, el tema de convivencia se ha convertido en una especie de torre de Babel. Es decir, utilizando el concepto de convivencia, se ha tratado cualquier tipo de asuntos. Temas relacionados con salud pública y adicciones, se elaboran convivencia. Temas relacionados con seguridad pública, con control de actividades criminales, se elaboran como convivencia. Temas relacionados con gestión efectiva de las escuelas, a veces se elaboran como gestión y convivencia. Y entonces lo que nos está pasando es que se ha convertido en un término utilitarista
y usado de forma interesada para propósitos, algunos de los cuales son incluso contradictorios. Y por esa razón nos parecía tan importante hacer un pronunciamiento sobre convivencia, cómo la podríamos entender con base en investigaciones latinoamericanas e investigación internacional en el mundo anglosajón, y cómo podríamos utilizar y clarificar este concepto para reflexionar lo que estamos haciendo en las escuelas. Entonces, por esta razón, lo que voy a compartir con ustedes va a tratar de estar combinando como una conversación más de cierre de un largo proceso que ustedes tienen, con una discusión más sistemática sobre este tema y el tipo de preguntas que estaría relevando para su trabajo docente, para su experiencia de estudiantes de posgrado, etc. Entonces, si me permiten, voy a compartir pantalla y voy a poner esta presentación. Entonces, bueno, el tema con el que con la doctora Sari, platicamos y acordamos conversar es el tema de cómo estamos construyendo la convivencia. Y si le pusiera un subtítulo, diríamos un modelo teórico de convivencia escolar, para entender y organizar la convivencia escolar. ¿Qué es lo que nos reúne? Bueno, nos reúne el que estamos viviendo un periodo realmente inédito en la vida del mundo, de nuestro país y del mundo, en el cual en realidad los temas que operaron como marginales en la vida de nuestras escuelas se han tenido que colocar por la fuerza de la pandemia en temas prioritarios. El tema el tema de convivencia y todo lo relacionado con desarrollo de habilidades socioafectivas y éticas se han ido tornando en temas digamos, indispensables de la conversación en los espacios educativos, puesto que hemos tenido que lidiar con fuertes procesos de ansiedad, de tensión, no digamos las situaciones de violencia doméstica, las situaciones de violencia aún entre estudiantes en su trabajo en línea, y todo eso nos ha creado un panorama muy complejo que ha puesto de manifiesto la importancia de áreas que la vida de nuestras instituciones educativas ha mantenido como marginales y que ahora se imponen por la fuerza de los hechos. Entonces estamos reunidos por un tema que nos convoca a todos y sobre el cual ninguno podríamos decir que estamos a salvo. Todos estamos afectados, todos hemos tenido que compartir las tareas domésticas con las tareas profesionales, hemos tenido duelos, hemos tenido situaciones fuertes y por eso yo quiero empezar haciéndoles esta pregunta. ¿Cómo venimos hoy? ¿Cómo estamos luego de este tiempo tan complejo? Si trataran de escoger una palabra o una imagen que defina cómo están hoy, ¿qué contestarían? Si quieren, utilicen el chat, el que tenemos allí, y quienes tengan ánimo y ganas, contesten en el chat una palabra o una imagen eh, que les permita elaborar cómo se sienten en este momento. Esto no es un asunto menor, puesto que esta palabra es la palabra con la que nos vamos a encontrar y con la que nos encontramos en cada una de las sesiones que tenemos con nuestros estudiantes. Cómo están y cómo vienen es lo que marca todas las posibilidades de su participación, de su aprendizaje, de su diálogo con los demás compañeros. Voy a quitar el compartir pantalla para abrir el chat un minuto por si hay respuestas de algunos de ustedes que quieran contestar. ¿Cómo se sienten? ¿Cansados? ¿Saturados? Esa palabra clave, esa palabra alegre, con esperanza, fortalecida, agradecidos, saturados de trabajo, reflexivos, interesados, con mayor crecimiento, agradecidos, motivados, cansados, positivos, abrumados, pero optimistas. Si esto yo se los hubiera preguntado hace unos cuantos meses en los cuales no teníamos la más mínima certeza de cuándo podremos regresar, es posible que las palabras que definen su ánimo fueran muy diferentes, abrumados, inciertos, angustiados, y que en cambio ahora con el horizonte de un regreso próximo, aunque sea incierto,
aunque haya preocupación, todos sentimos como cerca la posibilidad de cerrar una etapa y de iniciar otra que esperamos sea mejor, sea más llevadera. Esto es interesante, es decir, nuestro ánimo está en una situación de transición entre el cansancio acumulado, entre el agobio, entre las pérdidas y los problemas enfrentados y la expectativa de una realidad, de una condición distinta. Lo, lo que va a pasar es que tengo que ver de qué manera no perdemos la diapositiva. Ya. Si nos preguntáramos qué hemos aprendido sobre la convivencia a partir de la crisis planetaria, que es muy importante no hablar de la pandemia simplemente como un fenómeno sanitario, sino de una crisis global de tipo ecológico y social, que es lo que realmente está al fondo de la pandemia que vivimos. ¿Qué han aprendido sobre la convivencia? Si ustedes hoy tuvieran que definir qué entienden por la convivencia, ¿qué dirían? ¿Qué entienden por la convivencia? ¿Cómo entienden la convivencia en el ámbito de las instituciones educativas? ¿Qué sería? ¿Se querrían animar a escribir algo en el chat? ¿Cómo están entendiendo la convivencia en este momento? ¿Qué asuntos están viendo como importantes? Y no sé si querrían escribir algunas de sus apreciaciones en el chat sobre cómo estamos entendiendo en este momento la convivencia. Algunos de ustedes que se animen a poner en el chat cómo están pensando en este minuto la convivencia. Yo voy a hacer un pronunciamiento, pero me parece muy importante antes conocer cómo lo están viendo ustedes. Un punto estratégico de relación, como un tema de interacciones, un tema de empatía, ¿ok? ¿Quién más se anima a compartir sus ideas sobre convivencia? Un tema de resiliencia. Se refiere a las interacciones entre las personas. Fíjense esta definición. Se refiere a las interacciones entre las personas basadas en el respeto, la inclusión, la aceptación de la diferencia. Este ya es un pronunciamiento muy formal que hace, déjenme ver, Jorge Sandoval. Ya es un planteamiento muy claro y armado, es una interacción, es aceptar, es flexibilidad, es una relación positiva, es un aspecto necesario para el funcionamiento, es un tema de respeto, compañía, aprendizaje, tolerancia. Tomen nota para a reserva de que algunos de ustedes no se interesen por escribir en el chat. Yo les voy a pedir que todos tomen nota de su definición en algún cuaderno que tengan a la mano, si es que tienen algo para escribir. Escriban qué entienden por la convivencia. Su definición de convivencia, ¿cómo la dirían en unas cuantas palabras, en una oración? Y un poco tomando en cuenta lo que han aprendido en este tiempo. Considero que ya podrían haber anotado. Y voy a entonces ahora compartir con ustedes esta definición y cada uno de los elementos que contempla. Lo primero es decirles que nos hemos decantado, dado que una de las más importantes confusiones que hemos vivido y que estamos viviendo en México y en varios otros países es que los estudios de convivencia están abordando y están ocupándose de estudiar la violencia, es decir, que aparentemente hay una indiferenciación entre el fenómeno de la convivencia y de la violencia. Nos hemos decantado por una definición que la plantee como construcción, es decir, desde una mirada más aspiracional. Y por eso hablamos de convivencia para referir a los procesos y a los resultados de los esfuerzos por construir una paz duradera entre los miembros de la comunidad escolar. Aquí tenemos, los primeros elementos son
Convivencia no es una fotografía, no es el clima escolar, no es la foto que tomamos, son procesos y son resultados. ¿De qué? De esfuerzos por construir una paz duradera, y voy a explicar por qué usamos este concepto de Galtung de paz duradera entre los miembros de la comunidad escolar. Es decir, convivencia no es el fenómeno interpersonal de los estudiantes, es un fenómeno colectivo de todos los miembros de la comunidad escolar. Aquí ya estoy separándome de muchísimos enfoques que focalizan la convivencia como el estudio de los conflictos entre estudiantes derivados de sus condiciones de vida. Estamos planteando que es entre los miembros de la comunidad escolar, y por eso hablamos de a partir de prácticas pedagógicas y de gestión, es decir, que la construcción de la convivencia involucra todo el hacer de la vida en la escuela, el espacio del aula y todos los demás espacios, prácticas inclusivas, equitativas y participativas. Estos van a ser los 3 ejes analíticos: inclusión, equidad y participación. Y uno cuarto que va a ser transversal es que aborden de manera constructiva el conflicto. Esta definición tiene integrados 4 líneas teóricas sucesivas: una línea sobre estudios de paz, una línea sobre conflicto, una línea sobre procesos y prácticas de gestión, y una línea sobre educación para la justicia social. Es decir, de una manera muy compacta estamos integrando y articulando este conjunto de fundamentos, y voy a hablar un poco de esto. Primero, ¿por qué hablamos de paz duradera? Si hablamos de paz duradera es porque tenemos que hablar de la falta de paz, y que sería la violencia. Y nos vamos a remitir a un autor clásico en los estudios de paz, que es Johann Galtung, que plantea que la violencia es la privación de los derechos humanos fundamentales. Y él aporta este triángulo que es famosísimo, el triángulo de las violencias de Galtung, cuando nos dice que la violencia directa, que es lo que a todo mundo preocupa, las guerras, las agresiones físicas y verbales entre personas, entre naciones, entre grupos, en el fondo no es sino la resultante de 2 tipos de violencia que fácilmente pasan invisibilizadas. La violencia estructural, que refiere a todo proceso de exclusión a través de fenómenos como la pobreza, el desempleo, los bajos salarios, la falta de acceso a recursos y al poder en la toma de decisiones, así como la violencia cultural, que tiene que ver con el conjunto de creencias, prejuicios y estereotipos que justifican tanto la violencia directa como la estructural. Para Johann Galtung, la violencia no es sino la expresión de la exclusión. Y este triángulo de la violencia, si tuviéramos más tiempo, yo les pediría que hiciéramos el ejercicio de hacer una recuperación del triángulo de la violencia en sus espacios escolares. Situaciones de violencia directa donde unos jóvenes se pelearon en el patio o afuera de la escuela, etcétera, o donde algunas estudiantes fueron sancionadas por la manera en que se expresaron con insultos y demás en medio de una clase, etcétera. Si yo les planteara esto, ustedes tendrían la posibilidad de hacer el ejercicio de ver qué hubo detrás de esa violencia directa. Hubo insultos, hubo marginación de estudiantes, hubo estudiantes que no han tenido la oportunidad de participar igual que los compañeros. ¿Qué situaciones están detrás de estas agresiones físicas que pudimos observar? Y lo que nos dirá Galtung es: siempre que haya violencia directa es porque hay detrás algún tipo de violencia estructural o cultural, o ambas. No voy a poderme detener obviamente en cada una de estas líneas teóricas, simplemente lo dejo anotado, y tenemos algo escrito que podría compartir posteriormente a través de la maestra Sari. El segundo eje teórico muy importante es la teoría de conflictos, porque el conflicto, bueno, les he dicho, Galtung dice: detrás de todo episodio de violencia hay un conflicto no resuelto. Y el conflicto suele ser visto muchas veces en las escuelas como algo que hay que evitar, algo que hay que tapar, un asunto que hay que posponer, y no como una oportunidad. Y una oportunidad
que además se da por ser inherente a la vida en sociedad, en espacios sociales donde hay personas diversas. Este contacto con la diferencia de necesidades, de intereses, de miradas, de condiciones de vida, etcétera, da por resultado una frecuente tensión entre estos intereses, puntos de vista y demás, y van apareciendo los conflictos. Entonces, el conflicto, cuando es visto negativamente, se le maneja como sinónimo de violencia. Nos llama mucho la atención, ahora que estamos trabajando un equipo grande en los estados del conocimiento del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, que es el ejercicio de revisar 10 años de la producción académica en este tema de convivencia. Nos llama mucho la atención que varios de los trabajos, no pocos de los trabajos, hacen sinónimo conflicto y violencia. Y entonces un trabajo, una ponencia trata de identificar los conflictos y las violencias como si se tratara de lo mismo, sin hacer una diferencia muy importante que proviene de la teoría de conflicto. El conflicto es inevitable en la vida social y en la vida escolar. Sin embargo, el manejo del conflicto sí puede ser sujeto a determinadas estrategias decididas, acordadas, elaboradas, trabajadas, y de acuerdo con el manejo que hagamos del conflicto, podremos estar construyendo la convivencia, desarrollando habilidades, justamente habilidades de empatía, de diálogo, de negociación, de autorregulación, de toma de decisiones, de seguimiento de acciones, etcétera. Estaremos construyendo la convivencia o el manejo inadecuado de conflictos estará desembocando en situaciones de violencia. Entonces, esta lámina es fundamental y es muy importante que ustedes que están frente a grupo, y paréntesis, es también remarcable la falta de herramientas que la formación de profesores, tanto inicial como continua, ha tenido a propósito de temas de convivencia, y la cantidad de confusiones a las que hemos estado expuestos en cursos cortos, en seminarios cortos o en eventos, como me ha sucedido en Guanajuato, cuando he presentado cosas o planteamientos parecidos a lo que hago ahora. Alguna maestra me decía, qué interesante, porque hace una semana tuvimos una plática donde el tema era todo lo contrario, maestra. Estuvimos hablando de detectores de metales, de los estudiantes como violentos, de la desconfianza como va, en fin. Y entonces esa persona está expuesta en una serie de 4 semanas quizás a planteamientos totalmente divergentes, y eso crea una enorme confusión. Incluso en una escuela normal de Guanajuato nos invitaron a compartir estas discusiones porque decían, recibimos como estudiantes información que nos manda en direcciones opuestas. Por un lado, la cívica y ética nos lleva en una dirección, y sin embargo, otras sesiones, conferencias y eventos a los que hemos participado, parecen sugerirnos acciones contradictorias. Entonces, es importante que ustedes como docentes tengan un criterio claro y bien formado sobre este tema, porque es el que les va a permitir una actuación consistente y capaz de llegar a resultados con sus estudiantes. Conflicto no es sinónimo de violencia. Conflicto es un fenómeno inherente a la vida escolar y social, y es el manejo del conflicto el que será responsable de que se den episodios de violencia o que construyamos la convivencia. Kathy Wigmore, una investigadora canadiense, experta en este tema, al estudiar la manera en que distritos educativos en Estados Unidos y Canadá abordaban los conflictos escolares, llegó a la siguiente conclusión que nosotros reflejamos de esta manera. El esquema es nuestro, pero el planteamiento es de Kathy Wigmore. Este esquema va integrando, cada esquema que presento va integrando los elementos de fundamentos teóricos previos y los nuevos, de manera que ustedes vean cómo es que vamos construyendo un modelo de convivencia escolar. Aquí tenemos el eje conflicto que atraviesa, y tenemos el triángulo de Galtung, digamos, vamos a que reconocería, digamos, las violencias, la violencia directa. Y entonces Kathy Wigmore dice que cuando estudió lo que hacían los distritos escolares, observó mucha tensión en la contención, mucha revisión de mochilas, muchos operativos policiales en zonas
de diversidad cultural, por ejemplo, zonas marginales urbanas, mucha contención, mucha vigilancia, mucho control, muchos reglamentos, sanciones y expulsiones. También observó que mucha menos atención era prestada, pero también se daba en otros distritos con menor atención que la anterior, a la resolución de conflictos. A lo que Sari nos ha comentado, que es el tema de desarrollo de habilidades socioafectivas, socioemocionales y que implican, como un asunto muy importante, el manejo de conflictos. Cuando una escuela trabaja en el desarrollo de habilidades, está trabajando en un nivel más fuerte y de más alcance que la contención, porque la contención, en la medida en que está basada en el control, en la disciplina y en la sanción, en cuanto desaparece la autoridad, pierde la fuerza. Es decir, la contención, y retomamos una palabra de Galtung, nos va a llevar a una paz efímera, lo que Galtung llama paz negativa, que nosotros renombramos como paz efímera. Paz efímera significa que tienes un estate quietos con los estudiantes, pero no has construido elementos para que ellos por sí solos se relacionen de manera respetuosa y pacífica como esperaríamos. Cuando trabajas en resolver conflictos, estás aportando elementos para construir una paz duradera. ¿Por qué razón? Porque un joven que pueda dialogar las diferencias, una joven que pueda trabajar en la autorregulación o en la mediación, va a tener elementos para resolver mejor los conflictos y entonces va a haber menos posibilidad de que escalen a violencia. Pero nos dice Kathy Bigmore que muchísimos menos escuelas trabajaban en lo que ella le llama, Kathy Bigmore hemos también renombrado sus conceptos. Ella a la contención le llama peacekeeping, al nivel que llamamos resolución de conflictos le llama peacemaking, y al nivel que nosotros llamamos transformación de prácticas pedagógicas y de gestión, esta autora canadiense le llama peace building. Y entonces lo que ella dice es, construir la paz justa solo ocurre cuando transformamos el tercer nivel y cuando creamos relaciones donde haya reparación del daño, donde haya una inserción comunitaria de los que han infringido, de los que han violentado a otros y también de quienes han sufrido violencia. Entonces, Kathy Bigmore nos dio los 3 términos que nos permitieron nombrar 3 niveles de acción. Si en la escuela en la que tú trabajas observas una fuerte reincidencia de situaciones de violencia, es posible que tu escuela esté trabajando principal, si no exclusivamente, en temas de contención y que no esté atendiendo el desarrollo de habilidades o, mucho más, la relación de participación, de creación de un tejido comunitario entre estudiantes, de respeto y de equidad en las prácticas pedagógicas. Si por el contrario ahora acabamos de terminar una experiencia de trabajo en la cual se inscribieron, inicialmente participaron 500 docentes del estado de Guerrero, y ha sido muy interesante conocer cómo aún en zonas de muy alto nivel de conflicto social se viven escuelas que los mismos maestros dicen, mi escuela es un oasis, mi escuela es un oasis. Y cuando ellos tratan de elaborar y de explicitar las razones por las cuales su escuela es un oasis, se encuentran que han trabajado muy fuerte en construir confianza, participación, diálogo, éxito académico entre sus estudiantes y que están atendiendo fuertemente la base del triángulo. Y por lo tanto, esto, aunado al desarrollo de herramientas para manejo de conflictos, obviamente redunda en poca necesidad de acudir al reglamento y a los protocolos que tenemos disponibles a nivel nacional. Este sería una manera de ver el esquema de Galtung en forma de un iceberg, aunque está un poco estilizado. Un iceberg nos debería de reflejar una parte mucho más pequeña hacia arriba de violencia directa, mucho más pequeña de violencia directa y mucho más grande de violencia estructural y cultural. Y aquí veríamos que la imagen del iceberg significa que estos fenómenos poco visibles de la vida escolar son los que comprometen la construcción de una paz duradera.
Estos serían elementos clave en la construcción de la convivencia. Voy a presentar el modelo y luego voy a hacer un ejercicio con ustedes sobre la base de 3 preguntas que nos van a permitir responder qué estamos haciendo para construir la convivencia en nuestras escuelas. Este es el modelo, no se asusten, se ve como muy grande. Este modelo integra todos los documentos de política pública a nivel nacional y en el caso de Guanajuato a nivel estatal para de manera que todo lo que son protocolos establecidos en la ley tengan su lugar, pero no sean lo único con lo que atendemos la convivencia. Si la convivencia en tu escuela, voy a empezar por este nivel de hasta arriba, el nivel de operación, voy a empezar de arriba hacia abajo a explicar. Si en tu escuela lo único que opera para construir la convivencia son los protocolos y reglamentos asociados a delitos y faltas graves, significa que hay un fuerte énfasis en la contención. ¿Qué es la contención? La respuesta inmediata ante situaciones que alteran la convivencia. Sean faltas graves o faltas leves. ¿Qué tipo de acciones están propuestas en la reglamentación nacional y también en el caso de Guanajuato? Reglamentos, protocolos. ¿Qué proponemos añadir? Intervenciones formativas. Aún en casos muy graves, aún en casos de delitos, como tenemos experiencias en otros países, como Argentina, cuando después de delitos muy graves han trabajado en fuertes intervenciones formativas con la población escolar afectada y de una situación muy grave han sido capaces de generar oportunidades formativas para muchísimos estudiantes. Entonces, nuestro planteamiento en el modelo de convivencia es siendo que estamos en el espacio de la escuela, cualquier situación, cualquier falta, por grave que sea, tiene que admitir, además de las sanciones establecidas de manera reglamentaria, una oportunidad formativa. De otra manera, la escuela no se diferenciaría de un ministerio público. Y nosotros tenemos la obligación y el compromiso de formar a nuestros estudiantes hasta el último día que egresan. No comportarnos como un pequeño ministerio público nada más. Y quiero decir que la forma en que están orientados los protocolos han dado esta tendencia. Hemos analizado los reglamentos escolares de educación media superior. Este estudio lo pueden revisar en el INE, la página del ex INE, del Instituto de Mejoraedu. Ahí van a encontrar los documentos del pasado INE y se van a encontrar un estudio de reglamentos escolares donde algunas de las cosas que señalamos es que varios reglamentos escolares hablan como si no se estuviera hablando de estudiantes. Los infractores tendrán unos días, se pedirá apoyo de los testigos, se desahogarán las pruebas, se escuchará a los testigos. En caso de que en 3 días no se hayan presentado testigos, se darán por verdaderas las denuncias y están hablando literalmente sobre estudiantes de media superior como si estuviéramos hablando en un espacio judicial. Por eso se habla de un fenómeno de judicialización de los conflictos escolares. Y otro paréntesis, este fenómeno no es privativo de México, es un fenómeno de fuerte influencia anglosajona, especialmente norteamericana, que afecta a toda Latinoamérica. Hemos participado en estudios comparados donde México, Chile, Colombia, Perú, Argentina, comparamos reglamentos de estudiantes y observamos una tendencia a judicializar los conflictos escolares, lo cual es muy grave. ¿Por qué razón? Porque perdemos la oportunidad de hacer de los conflictos una oportunidad formativa. Y estas sanciones, que suelen desembocar en expulsiones y suspensiones, lo que hacen es engrosar las filas de estudiantes fuera de la escuela. Y ustedes saben quiénes son la carne de cañón de grupos delictivos, los estudiantes que están fuera de la escuela, sin trabajo y sin estudio. Por esta razón, y no solo por temas de seguridad, es muy importante que seamos capaces de desarrollar intervenciones formativas ante disrupciones, ante indisciplinas, ante faltas graves. Este segundo nivel
bajo a la zona de media del triángulo. Este nivel de resolución de conflictos es un nivel clave y yo les diría que en general es el nivel al que se le ha prestado más atención. Es el nivel que concentra el mejor número de acciones que se han realizado en escuelas mexicanas, que es la preparación para un manejo constructivo de los conflictos. ¿Cómo se ha hecho esto? A través de desarrollo de habilidades socioemocionales. La asignatura de desarrollo socioemocional tiene muchas actividades, pero también distintas escuelas, y esto está muy reportado en investigaciones que pueden ver en los documentos del COMIE. Ha habido experiencias interesantes de mediación. La reglamentación nacional y de Guanajuato solo aceptaba la mediación de adultos. Nosotros proponemos que haya mediación de pares, entre pares, toda vez que la mediación entre pares es la que más influencia ha tenido en otros países para una fuerte disminución de conflictos que escalan a violencia. Y por supuesto la consideración de círculos de paz, que es una estrategia muy poderosa a través de prácticas, se conoce también como prácticas restaurativas, y que tienen toda una serie de protocolos y de manejo, pero que empiezan por una simple conversación entre estudiantes para ir construyendo tejido social en las aulas y en las escuelas. Entonces, este segundo nivel, en el cual básicamente en México teníamos el desarrollo de habilidades socioemocionales, nosotros proponemos fortalecerlo a través de mediación entre pares, mediación de adultos y círculos de paz. Y este último nivel, que no está ni contemplado en las normativas de convivencia, que en el fondo son normativas de prevención de violencia, lo que planteamos es crear las condiciones para una paz duradera en las escuelas. Y aquí hay 3 palabras clave, 3 ejes de análisis a través de los cuales vamos a poder reflexionar las prácticas que estamos desarrollando en nuestras aulas y en nuestras escuelas. Inclusión es la primera, equidad es la segunda y participación es la tercera, considerando también el manejo del conflicto. Entonces, este sería el modelo teórico completo con el cual estamos trabajando, con el cual Guanajuato está formalmente comprometido y que está siendo retomado. Fue retomado en Guerrero por un proyecto de la OEI, de la SEP y de Secretaría de Educación del Estado para el proceso formativo. Yo lo que les podría decir es que este modelo permitió integrar todas las acciones. Si yo les dijera ahorita qué acciones han llevado a cabo ustedes cuando han tenido delitos, faltas, etcétera, si ustedes llenaran esto en el caso de su aula, de sus escuelas, estarían respondiendo a la pregunta, ¿cómo estamos construyendo la convivencia? Es posible que ustedes digan, la estoy construyendo de fondo, o es posible que digamos, estamos teniendo acciones dispersas, frágiles, alternas, en fin, no tan consistentes, o también puede ser que ustedes respondan, nosotros no estamos construyendo la convivencia, estamos solamente atendiendo las situaciones de violencia. Y para eso sirve un modelo teórico, para ver dónde estás y qué puedes hacer. Entonces ahora vamos a pasar a un momento más práctico de esta sesión, en el cual vamos a poder elaborar, clarificar estas cuestiones que he comentado ahora, y los voy a invitar a repensar el sentido de las prácticas docentes desde estos 3 ejes de análisis. Y vamos a comenzar por la primera pista. Perdón. Esta primera pista que nos invitaría a interesarnos por quienes tenemos enfrente o a distancia y crear un sentido de comunidad. Preguntas como ¿quiénes son mis alumnos? ¿Cómo están pasando este tiempo? ¿Qué necesitan de sus docentes en este momento? ¿Cómo podemos relacionar los contenidos curriculares con sus experiencias de vida personal, familiar, comunitaria? Serían algunas de las cuestiones que podrían estar contempladas bajo la idea de inclusión. Inclusión es atención a reconocimiento de identidades, reconocimiento de necesidades de los estudiantes y creación de una comunidad solidaria. Eso es el eje de inclusión, lo esencial. Y yo les preguntaría en este momento, ¿qué tipo de prácticas de inclusión ustedes han vivido o han llevado a cabo en este tiempo de educación a distancia? Anote cada quien, si puede, al menos 3 ejemplitos de cómo han trabajado sobre la inclusión. Voy a dejar de compartir para que podamos ver el chat
¿Y qué tipo de prácticas? ¿Les has llamado por teléfono? ¿Localizaste a los que estaban perdidos? ¿Has creado una tutoría entre estudiantes para localizar a los que no han podido? ¿Has hablado con ellos? ¿Qué has hecho? ¿Qué han hecho ustedes? ¿Qué han vivido? Yo sé que ustedes tienen una doble figura, pueden ser estudiantes de programas y pueden además estar a cargo de sus grupos de estudiantes. No importa si hablan de prácticas de inclusión a las cuales los han convocado otros o prácticas que ustedes han llevado a cabo. Ok, hacer videollamadas frecuentes, ese es un ejemplo de práctica de inclusión, o sea, hacer contacto personal en la posibilidad de contextualizar el contenido. Ese es un ejemplo de práctica de inclusión. Contextualizar. Va a ser importante que Sari después pueda guardar y revisar en el chat todas las aportaciones que hayan hecho ustedes para verlas con mucho más detalle, porque ustedes están respondiendo cómo están construyendo la convivencia. ¿Qué más? ¿Qué otras prácticas de inclusión? Quienes se animen, escriban, porfa, démonos 2 minutitos. Visitas domiciliarias es una acción de inclusión mucho más fuerte cuando han tenido realmente que contactar alumnos que no están pudiendo localizar. Preguntar, ustedes se han hecho una comunicación constante que interroga sobre sentimientos, problemas. Hacer material especial a un alumno con discapacidad. Esto que escribe Zuleika, lo vamos a comentar ahora. Esta práctica de inclusión ya está escalando a una práctica de equidad, porque estás ya trabajando en nivelar los desempeños. Ahora lo vas a ver. O sea, hay un reconocimiento de las necesidades específicas que estás mencionando, que es lo que tiene un alumno con discapacidad cognitiva, y el hecho de que estés dando una atención pedagógica te está llevando a una práctica de equidad que permite que él pueda tener un desempeño con menos desventaja que sus compañeros. Visitas domiciliaria, compartiendo experiencias, exacto. Compartir experiencias, fíjense que es muy importante porque los torna a ustedes en seres humanos frente a sus alumnos. No solo como la persona que está en una impávida, infinitiva situación de permanente bienestar, sino una persona que también tiene problemas, que también enfrenta situaciones complejas, y el que compartan las experiencias que tienen con sus estudiantes es importante. Adecuar formas de trabajo a distintas plataformas. Mensajes a los estudiantes para hacer contacto, reuniones en línea con los alumnos. Si nosotros quisiéramos hacer si todos ustedes escribieran, estamos 95 personas en esta sesión, si 95 personas escribieran por lo menos una línea del tipo de prácticas de inclusión que han vivido, que han experimentado, porque otros las practican hacia ustedes o que han llevado a cabo, podría incluso el Centro de Estudios de Posgrado tener una pequeña estadística de elementos clave que han sido considerados en el eje inclusión. Y va a ser interesante porque vamos a notar qué fuerza y qué prácticas han sido las más repetitivas. El momento de la videollamada para que convivan, se expresen y no entrar directo y cerrado al tema. Tengo una hija que está viviendo fuera y terminó un posgrado y como no pudo regresar a México, tuvo que tomar un trabajo. ¿Y qué creen que le ofrecieron? Ser docente a una persona que estudió RI y que no tenía ninguna intención, ni vocación, ni idea docente. Y entonces ha sido muy interesante acompañarla porque desde Holanda, dándole clases a estudiantes del mundo entero que están ahí en la Universidad de Holanda, estudiantes de licenciatura que van de países de Asia, de África, de Europa del Este, y se le ocurrió espontáneamente hacer una cosa que le llama pasar lista, esto que está escribiendo Mónica, dar un momento. Entonces ella decidió pasar lista y bueno, no se imaginan
la de cosas que se enteró, porque son estudiantes, muchísimos de ellos están solos en otro país haciendo una licenciatura por una beca o etcétera, y no se imaginan cuántas cosas pasaron entre personas, situaciones que estaban viviendo en el COVID, en fin. Y ese momento de pasar lista, que no implicaba más de 10 minutos, cambió toda la dinámica de la clase, ¿no? Eso lo están haciendo ustedes, comunicación con padres de familia, visitas, videollamadas, herramientas diversas, etcétera. Muy bien. No voy a revisar todos porque no voy a revisar todos, obviamente, pero sí es muy importante que en el chat nos aseguremos de que preferentemente cada uno de ustedes haya escrito para que sepamos cómo estamos entendiendo y llevando a la práctica la inclusión. ¿Por qué? Y les voy a decir, ¿por qué la inclusión construye convivencia? Porque nos reconocemos como seres humanos, porque nos reconocemos como diferentes y porque construimos un tejido que nos vincula, que nos cohesiona y que nos da un sentido de pertenencia. Por eso la inclusión construye convivencia. Voy a regresar a la pantalla y voy a pasar al segundo eje. Ahí vamos a pasar al segundo eje. El segundo eje que vamos a manejar es cuando nos preguntamos por lo que hacemos o lo que podríamos hacer en favor del aprendizaje de todos los estudiantes, especialmente de quienes se enfrentan con mayor desventaja la educación a distancia. El testimonio que leíamos hace un momento de la maestra que está haciendo una ficha o un ajuste curricular para un alumno con discapacidad cognitiva, por eso es un ejemplo de equidad. ¿Y por qué razón? Porque ese ejercicio que estás haciendo como maestra te está permitiendo disminuir la brecha entre ese estudiante y sus compañeros. Y entonces las preguntas que yo les haría es de qué manera han podido llevar a cabo actividades o qué actividades diferenciadas han llevado a cabo según el avance de unos y otros alumnos. ¿Qué formas de colaboración han promovido, sea entre hermanos, entre compañeros, y que han permitido poner en juego el apoyo mutuo? Vamos a contestar en el chat qué experiencias de equidad han llevado a cabo ustedes en este periodo. ¿Qué experiencias de equidad han llevado a cabo orientadas a disminuir? Por ejemplo, aquí tenemos Maribel está diciendo localizar al integrante alumno, brindar el apoyo necesario para que logre una atención personalizada y cálida. Esa atención personalizada, en la medida en que despliega recursos pedagógicos, permite disminuir brechas. Pongan los ejemplos de equidad que hayan experimentado o que hayan puesto en juego ustedes, o incluso que si no lo han puesto en juego, hayan visto a algún compañero o alguna persona muy cercana les haya platicado que lo está haciendo. Son ejemplos de cómo están trabajando por construir la equidad. Adaptar la entrega de tareas, ese es un ejemplo de adecuación a necesidades y condiciones porque tienen muy poco acceso a Internet. Tomar en cuenta el alumno en la ejecución de las tareas, eliminar en las actividades, incluir a la familia en las actividades, eliminar rúbricas estandarizadas. ¿Cómo vamos a tener rúbricas estandarizadas en una situación en la que la desigualdad lacerante de nuestro país se nos cayó encima? O sea, se nos cayó el plafón del sistema educativo, donde platicando con personas, por ejemplo, de colonias marginales en mi ciudad, en la ciudad en la que vivo, en León, no tienen ni siquiera acceso a la televisión la tienen que dejar para los hermanos de secundaria, hay un solo teléfono para la familia, pueden ser 5 miembros en edad escolar, los pequeños no tienen ni una mamá ni un papá porque están fuera todo el día ganando el sustento para sobrevivir ese día y esa semana, y entonces están en una condición de completa desventaja frente a la oferta que el sistema educativo planteó. Adaptar las actividades a quienes tienen internet y a quienes no tienen. Este es un ejemplo de equidad clarísimo que nos escribe Geo Cortés. Lo mismo lo que nos dice Ildefonso. Eric nos dice personalizar la práctica.
Esto lo podríamos haber hecho antes, pero creo que en este tiempo lo hemos descubierto con mucha claridad. Localizar a los padres y preguntarles por la situación. Lo de localizar a los padres y preguntarles por la situación de sus hijos sería una práctica de inclusión, de reconocimiento de necesidades, pero la segunda del parte de este mensaje, adecuar el material, es la práctica de equidad. Es donde estás trabajando en asegurar el éxito académico de todos tus alumnos, ser empáticos, no hacer juicios. El tema del trato es muy importante, adecuación de tareas y tiempos, adecuarnos al entorno. Mónica nos dice que los alumnos que no cuentan con internet, se hace la llamada telefónica. Eso obviamente, Mónica, te implica duplicar tu tiempo de clase y en vez de que tu sesión sea de 4 o 5 horas, te vas a ir a más horas porque estás haciendo doble sesión de clase para ajustarte y es una práctica de equidad. Buscar a los alumnos, llevarles cuadernillos, flexibilidad, recepción, diversificar, apoyar, brindar. Están manejando muchísimos ejemplos de prácticas de equidad. Les pido que todos los que tengan algo que compartir, que hayan visto, que hayan realizado, no dejen de hacerlo, aunque yo regrese a compartir pantalla para ver el tercer eje. Ay, Dios. Ya. Le llamamos práctica de equidad a todas las prácticas que trabajan sobre asegurar el éxito académico de los estudiantes, sobre la adecuación pedagógica a sus necesidades y sobre la disminución de brechas. También le llamamos a prácticas de equidad a todos los esfuerzos que llevan a cabo para que desarrollen competencias que les permitan desenvolverse mejor en el mundo social. Cuando ustedes trabajan porque sus estudiantes comprendan, manejen el periódico, comprendan la información del mundo, manejen de manera más adecuada herramientas, están desarrollando capacidades que van a ofrecerles la posibilidad de entrar con mayor ventaja a un mundo y a un mercado laboral muy complejo y muy competitivo. Y entonces, esto es a lo que le llamamos prácticas de equidad. Y vamos al tercer y último eje, que es, en tercer lugar, nos vamos a preguntar por lo que hemos hecho para asegurar que la voz de los estudiantes y sus iniciativas tengan un lugar importante en nuestra aula y en la escuela. ¿Alguien les ha propuesto a ustedes o han propuesto a ustedes plantear dudas, hacer comentarios o sugerencias de manera espontánea? ¿Han contado con espacios para expresar cómo se sienten, qué necesitan, qué proponen? ¿Han podido dialogar sobre situaciones y conflictos del grupo? A este tipo de cuestiones les vamos a llamar prácticas de participación. Y yo les preguntaría, ¿qué prácticas de participación han llevado ustedes a cabo, por ejemplo, para manejar los conflictos que se han presentado con sus estudiantes? ¿Qué prácticas de participación han llevado a cabo para abrirse a sus sugerencias, a propuestas de actividades, a temas de interés? ¿En algún momento les han preguntado sobre qué les interesaría y ver la manera de vincularlo? En fin, vamos a ver qué prácticas de participación van a compartir. Una escuela abierta que comparte estrategias, que comparten el colectivo estrategias exitosas y las que se dificultan. Creo que todavía estamos en prácticas de equidad. Ahora, prácticas de participación. Porfa, anímense al chat. Todas y todos los que puedan comentar algo. ¿Qué han hecho para que la voz de sus estudiantes tenga un lugar importante en los procesos de enseñanza que han estado conduciendo ustedes este tiempo? ¿Qué han hecho otros donde ustedes pueden ser estudiantes para darles voz? Y aquí ya no nos referimos a si se adecuó el chat o si les mandaron mensajito o si nos localizaron en nuestra casa, sino cuál ha sido el contenido de la participación. Pedir sugerencias, esos tipos de actividades. Ese es un ejemplo clarísimo. Pedir sugerencias, lo que nos dijo, espérenme, Milagros Sosa, lo que nos dice Diana Paulina, lluvia de ideas, juego de ruleta para expresarse.
Areli, en la escuela hubo momentos de conflicto que llevaron a que se cerrara la práctica. Ah, qué barbaridad. Fíjate, Areli, se cerró la práctica de participación y el punto sería si lograron resolver, si hubo resolución de conflicto o cancelación de espacio por riesgo de conflicto. Te dejo esa pregunta para la reflexión posterior a partir de lo que he comentado sobre el tema de manejo de conflictos. Igual en el espacio abierto, si quieres, lo comentamos. Cuestionar al inicio posibilidades de actividades que les agradan, exacto, lo que dice Ildefonso y que quieren evitar. Dani dice compartir estrategias de trabajo favorables. Someter a votación las propuestas de trabajo es un ejercicio de participación democrática. La dinámica en tutoría, yo me siento. Prácticas de participación, conocer a las familias y escucharlos, atender, se han mandado preguntas a padres y alumnos, encuestas para saber su opinión, para ver qué actividades se les facilitan. Se cerró el espacio, qué pena. Preguntar qué les gustaría saber. O sea, se ve que han tenido muchísimas prácticas de participación y de diálogo con alumnos y padres y madres. Si les gusta, los consejos se pide dedicar un tiempo, juegos que favorecen emociones, pero los consejos se pide dedicar una sesión a la semana, escuchar las opiniones de los alumnos en relación a las temáticas abordadas. Se puede hacer de manera general en reunión o que los niños lo expresen. Yo les pregunto si ustedes eran tan participativos antes o han descubierto la importancia de la participación en este tiempo para construir la convivencia. Encuestas a los padres, un saludo, saber cómo están. Lo mismo que la observación. Muy bien, súper interesante. Lo que comparten es muy interesante sobre prácticas de participación. Voy a volver a la presentación por última vez. Y entonces vamos a llamar a prácticas de participación a todo esfuerzo que hacemos, sea en el aula o en la escuela, para permitir que los alumnos tengan voz en asuntos que les conciernen, de su aprendizaje, de la vida compartida, de temas y situaciones de la vida en la escuela. También le vamos a llamar prácticas de participación a la reflexión sobre conflictos sociales, a la reflexión sobre temas que les preocupan fuera del ámbito de la escuela y que les permite desarrollar capacidades reflexivas. Yo me pregunto por qué el sistema educativo no planteó un gran tema generador para los primeros 2 o 3 meses de trabajo, que era la pandemia, como tema único para trabajo en familia, hermanos grandes y pequeños, elementos que podríamos contar y usar la matemática, poder leer sobre el alud de información que salió, comprender el fenómeno y en términos de deterioro de sistemas ecológicos y de regulaciones, el tema de la movilidad humana y cómo afectó, etcétera. Teníamos un tema de oro, como lo dijo Tonucci y muchísimos académicos que conferenciaron en ese tiempo. Teníamos un gran tema generador que nos podría haber dado material para todo el final de un ciclo escolar completo. Y ese tema parece que ha quedado desperdiciado en favor de hacer una suma, en favor de hacer un ejercicio, una entrega por WhatsApp, como si no estuviéramos en un riesgo planetario que nos convoca a reflexionar juntos sobre qué podemos hacer para salvar la vida en el planeta y ofrecer una esperanza de vida a nuestros hijos, a nuestros nietos. Es increíble la miopía de los sistemas educativos para hacer de la realidad planetaria un tema relevante del cual podríamos haber derivado incontables reflexiones. Y todo eso formaría parte de prácticas de participación. En síntesis, voy a presentarles algo al revés, que es cómo se vería el modelo de convivencia en acción. Se vería así. Fíjense, es el modelo que les presenté. Esta sugerencia nos la hizo, ya lo habíamos pensado, pero nos la confirmó la secretaria de Educación de Guanajuato, la maestra Yolosóchitl. La doctora más bien, ella nos planteó que tendríamos que poder ver el modelo de convivencia en acción para decir lo siguiente: si tú trabajas en crear las condiciones para una paz duradera,
Si en tu escuela y en tu aula hay de manera constante prácticas de inclusión, equidad y participación. Si además te ocupas de apoyar el desarrollo de la preparación de tus estudiantes para manejar mejor los conflictos, para manejarlos de manera constructiva, vas a tener muy pocas situaciones para atender faltas leves o faltas graves, y para esas vas a tener herramientas que te ha proveído la Secretaría. Pero toda tu atención va a estar en construir la paz duradera. Y entonces tú vas a estar trabajando por la paz duradera en tu escuela y prestándole la atención que sea necesaria, por supuesto, para responder de manera inmediata ante situaciones que alteren la convivencia, de manera puntual y específica, pero la riqueza de tu experiencia en la escuela va a ser mucho mayor. En síntesis, si ustedes observan lo que está aconteciendo, como lo han reflejado en el chat, si ustedes se preguntan por la forma en que están actuando y que estamos actuando, si ustedes y nosotros nos nutrimos del diálogo y de la experiencia propia de los colegas, juntos vamos a ir encontrando, como lo hemos hecho hasta ahora, respuestas a nuestras preguntas, a nuestros dilemas. Y quiero terminar con esta frase de Humberto Maturana que me parece extraordinariamente sugerente, cuando nos dice: los niños no son el futuro de la comunidad humana, los adultos lo somos. Somos el futuro de nuestros niños y niñas porque ellos serán según vivan con nosotros. El futuro está en nuestro presente. Eso planteó Humberto Maturana, que recién hace unas pocas semanas falleció, y nos deja un legado muy valioso en muy distintos temas, y uno de ellos es el tema de la convivencia humana. Así que los dejo con las palabras de Maturana y muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias, Ceci, por esta Gracias. rica información que manejas, y bueno, nos hace a ver que es posible o que hay que ver las cosas de manera diferente, ¿no? Como decías, el conflicto, desafortunadamente, en muchos de los resultados de nuestras investigaciones y de muchos de nuestros estudiantes, se ve de manera negativa y no como esa oportunidad para aprender. Uh-huh. Y bueno, y que la convivencia es una responsabilidad de todos y todas, ¿no? Exacto. Y aquí Ceci Iturralde hace la primera pregunta y sí, nos dice que si la convivencia siempre es en positivo. El término convivencia siempre es en positivo. Sí, fíjate que le vamos a llamar convivencia educativa o construir la convivencia para hablar de la convivencia en positivo y poder conseguir un espacio para el estudio de qué es lo que nos hace humanos. Ahora que estamos revisando las ponencias de, como les decía, de los 10 años, estamos abriendo un apartado que se llama convivencia como violencia, es decir, toda la cantidad de trabajos que poniendo la palabra convivencia, en el fondo solo se están enfocando a la parte negativa de la convivencia, que es los conflictos, las violencias, las disrupciones, etc. Y la razón de que pongamos convivencia educativa en positivo es porque en el espacio de la escuela, la manera de relacionarnos, yo trabajé en el consejo, en el COMIE, y en el 2013 nos pronunciamos por una definición neutra de convivencia. Convivencia son el conjunto de relaciones entre los miembros de la comunidad escolar. Y esa definición neutra está muy bien en términos sociológicos, pero si queremos trabajar sobre la convivencia educativa o formativa en instituciones como en las que trabajan ustedes, nos ayuda más ponerla en positivo, y sí manejar estudios de procesos y prácticas de convivencia que nos ayuden a entender, por ejemplo, cómo es que en una aula, les voy a dar un ejemplo de una alumna mía de posgrado, cómo es que en una de las zonas más violentas de León, en una colonia en la cual no entra ni la policía, ni la ambulancia, no entra nadie más que los que viven en esa colonia, por los niveles tan altos de violencia social que ahí se viven, ¿cómo es posible que un aula de tercero de telesecundaria, una maestra, haya sido capaz de construir conversaciones significativas,
que animaron a sus estudiantes a seguir al telebachillerato, que disminuyeron los niveles, a pesar de tener alumnos pertenecientes a 8 bandas distintas en su salón de clases. Esa maestra lo que hizo fue construir la convivencia educativa. Entonces yo lo que les diría es, si hablamos de convivencia educativa, nos ayuda a hablar en positivo, porque el foco lo vamos a poner no solo en que el alumno trajo un arma blanca a la escuela, que es lo que estudiaría convivencia como violencia. Irrumpieron 3 estudiantes con arma blanca. Este sería el estudio desde el punto de vista de la violencia. El estudio desde el punto de vista de la convivencia hace las preguntas que no nos hemos hecho hasta ahora, que es, ¿y qué hizo la maestra? ¿Qué hizo el director? ¿Qué decidieron juntos? ¿Cómo trabajaron después con ese alumno para invitarlo a reflexionar? No solo aplicaron la sanción. ¿Qué hicieron para invitarlo a reflexionar sobre el riesgo en el que colocó a sus compañeros al traer un arma blanca o un arma de fuego? Es decir, las preguntas por la convivencia no nos las estamos haciendo en México. Estamos dejando fuera de la investigación en convivencia las preguntas principales que nos ayudan a responder, no cómo es que tenemos los niveles de delincuencia y los niveles de criminalidad, incluso en el sistema educativo, ahora con el escándalo de los abusos sexuales a menores, que son temas desgarradores e inauditos. No, nos tenemos que hacer las preguntas por lo que hacemos para construir formas de vida que nos acerquen, que construyan humanidad, que construyan sensibilidad. ¿Qué hacemos para acompañar a niños pequeños de preescolar y de primaria que son violentados de manera constante en sus casas? ¿Qué hacemos para ayudarlos a construir un horizonte de futuro distinto? Estas son las preguntas por la convivencia. No ignoramos el conflicto, está en el centro de los estudios por la convivencia, los conflictos. Y lo que nos preguntamos es qué manejo hicimos del conflicto para entender si ese manejo fue el que permitió construir relaciones, restaurar relaciones, o el manejo inadecuado del conflicto lo que permitió fue que escalara a formas de violencia mayor. Entonces, que quede claro que no es la negación, uno, ni de la violencia, ni del peso que vive en la escuela. Sabemos que estamos en un país atravesado por la violencia estructural y por la violencia cultural en todas las formas, homofobia, misoginia, sexismo, desprecio a las culturas indígenas. ¿Qué más les podría decir? Todas las formas de violencia cultural las tenemos presentes en nuestra sociedad y así lo demostró el estudio de Szekely desde 2008. ¿Quieres vivir con un compañero que tiene otra preferencia sexual distinta a la tuya? No, no, gracias. ¿Quieres vivir? ¿Puedes compartir tu habitación o tu zona de trabajo, tu banca con un compañero indígena? No, no, gracias. Con un compañero que tenga otra religión? No, gracias. Que tenga otras ideas políticas? No, gracias. La intolerancia se ha apoderado de nuestra vida social y las redes sociales son el mejor ejemplo de la intolerancia. ¿Qué cosa no estamos haciendo? No estamos trabajando por construir la convivencia y no estamos estudiando los mecanismos de construir la convivencia en entornos de violencia. Por eso se me hace tan importante que un instituto como el de ustedes, en un estado que ha estado marcado por tanta violencia, se haga cargo de abrir líneas de investigación en convivencia. No hay problema, yo conozco, tengo colegas que aprecio muchísimo, que trabajan fuertemente sobre estudios de violencia, he compartido sus trabajos de doctorado interesantísimos en líneas súper fuertes sobre el bullying, ciberbullying, todas las formas de acoso. Necesitamos construir también información sobre cómo se atendió el ciberacoso en una escuela, más allá de la aplicación de reglamentos, cómo detuvieron el fenómeno. No solo cómo lo contuvieron, cómo construyeron una relación distinta. Y por eso planteo tan enfáticamente la idea de hablar de convivencia educativa como construcción, como obligación, como la obligación de las escuelas, es construir el espacio para la educación en el fondo. Es ir más allá de esa contención, ¿no? O de esa evasión, porque también nos dimos cuenta en estudios de nuestros estudiantes que los maestros no sabemos cómo afrontar conflictos y no sabemos cómo resolverlos. Por lo tanto, no podemos o no sabemos cómo enseñarles a los estudiantes a resolverlos, ¿no?
o Exacto. afrontarlos cuando es necesario hacerlo. Sí, yo creo que sí hay una deuda que tiene el sistema educativo con los maestros, es la omisión de un área de formación sobre conflictos y convivencia en la formación inicial y en la formación continua. Alfredo Furlan tiene un artículo muy impresionante donde no solo reporta, Alfredo, que ha sido el coordinador de esta área temática, no solo reporta la falta de cualquier espacio formativo en la formación inicial, sino reporta la prohibición de intervenir en cualquier asunto que afecte la disciplina y la convivencia durante las prácticas en escuelas. Y entonces es como si a nuestros estudiantes les decimos, estás amarrado de las manos estás amarrado de manos y tienes la boca también tapada. Ahora sí que cubrebocas, pero no por fines de salud, sino silenciados. Y esa posibilidad de practicar y de aprender y de desarrollar herramientas no se desarrolla en un espacio donde habría posibilidad de diálogo, de prácticas, de experiencias relevantes. Planteábamos en algún otro centro, justo en el estado de Sonora, la posibilidad de introducir una asignatura que ayudara a los estudiantes a trabajar sobre estos temas desde la formación inicial. En algunas de las asignaturas optativas, trabajar sobre este tema de manera que no lleguen a las escuelas con el terror de cómo vamos a controlar. Nos decían los estudiantes en una escuela normal de la ciudad de León, me preguntaban los estudiantes, díganos cualquier forma con la que pueda controlar a los estudiantes. No me importa, no sé qué palabra decían, pero lo que quería decir la pregunta era, no me importa cuán violenta sea, usted debe una receta para aplacarlos. Eso que refleja un nivel de desesperación por controlar el grupo. Y la falta de posibilidad de controlar al grupo es la que va llevando a escalar el tipo de medidas en el aula y en lugar de construir un ambiente de respeto y de diálogo, tener un ambiente de temor como forma de control de nuestros estudiantes. Y yo creo que ahí podemos conectar con esta pregunta que hace Geo. ¿Cuál sería la primera acción para tener un aula que construya un ambiente de convivencia en alumnos de primaria? Y te planteo de una vez las otras dos. ¿Qué consejo darías para unificar a la comunidad educativa en pro de los niños? Creo que el contexto de la pregunta de Mónica puede ser, si ahorita nos amplía, es el conflicto que hay entre los docentes para que entre ellos haya armonía y que esto repercuta con los niños. Y Areli pregunta qué son los círculos de paz. Ok. Muy bien. Muy interesantes preguntas. La primera acción que tenemos que hacer es el reconocimiento de la situación de nuestros alumnos, el reconocimiento de su propia condición, un reconocimiento mínimo de su condición personal y académica y cuáles son las historias de relación previa. Ese es el paso número 1. De hecho, cuando hemos retrabajado una guía para el autodiagnóstico de la convivencia escolar, que si les interesa les paso la liga, estaba en la página de la red latinoamericana, pero como emigró de Colombia ahora al ITESO de Guadalajara, esa liga ahorita no está disponible, pero yo se los puedo compartir si les interesa. Una guía para el autodiagnóstico. Teníamos más de 5,000 entradas hace varios años, o sea, ahorita habría muchos miles más de entradas de docentes latinoamericanos de cualquier país que la usaron. Y hacía varias preguntas sobre este esquema teórico. Esa guía de autodiagnóstico la actualizamos y la ajustamos a este modelo y te presenta con el esquema. La SEP la retomó en el 2016, pero la desnaturalizó, o sea, se utilizó como reconocimiento en la entrada de los consejos técnicos, pero la desnaturalizó porque la convirtió en un checklist que se hacía en media hora y lo que planteamos nosotros es una conversación más profunda. Entonces, a la primera pregunta, reconocimiento de necesidades, de situación de los alumnos y de historias de la relación. Tengamos presente que toda nuestra vida en las aulas es la construcción de una obra dramática. O sea, estamos en un escenario de construcción de relaciones donde las historias previas cuentan
Y todo lo que hagamos va a influir para recrear y que tome un determinado curso esas historias. Es posible que tu participación pacifica a un grupo y le permite encontrarse. Puede ser que la participación de un docente con ese mismo grupo lo ha llevado a profundizar los conflictos, porque son relaciones en permanente construcción. Este eje de la convivencia como una co-construcción es muy importante tenerlo presente. Y la segunda pregunta que sería, ¿cómo podríamos trabajar con una comunidad educativa en conflicto? Si una comunidad educativa está en conflicto y no puede tener una persona que haga una mediación dentro de la misma escuela, tienen que pedir apoyo a una autoridad externa. Muchas veces me he tocado acompañar muchos casos. Cuando hice los estudios sobre consejo técnico, había comunidades educativas que estaban absolutamente atravesadas por el conflicto. Tan así que no podían tener una sesión de consejo técnico. Y algún directivo, por ejemplo, optaba por poner conferencias. Programaba 12 conferencias, 10 conferencias, y con eso eludía el conflicto de base de la escuela, pero no lo resolvía. Otras escuelas, sea que tuvieran dentro de la escuela una persona capaz de dialogar con las personas de un lado y de otro, y podía hacer el papel de mediador. Yo les recomendaría en ese caso que si no hay una persona dentro de la escuela que sea neutral y que pueda hacerla de mediador, y un mediador reconocido por ambas partes, por los 2 o 3 grupos en conflicto, pidan apoyo a una mediación externa. Hay muchos mediadores profesionales en el sistema educativo y una mediación externa. Yo he participado de procesos de mediación y dirigido, y es muy interesante el proceso de mediación, cómo va ayudando al grupo a tomar decisiones, a acompañar, a llegar a acuerdos, y se van abordando las causas profundas del conflicto. Hasta que abordan las causas profundas del conflicto, el conflicto se resuelve. Ningún conflicto se resuelve si solo trabajas con los síntomas o las consecuencias de ese conflicto. Ahora bien, sobre la tercera pregunta de los círculos de paz. Los círculos de paz es un recurso que se desarrolló a partir de la observación de comunidades indígenas en ámbitos anglosajones, pero también podríamos hablar de comunidades, aunque esto se creó por ejemplo, en Nueva Zelanda y en diferentes grupos indígenas, cómo se manejaban, y coinciden con el tipo de prácticas que manejan nuestros grupos, que si nosotros revisamos experiencias como la de Cherán en México y con diferentes grupos étnicos, nos vamos a dar cuenta de que los círculos de paz es una práctica que se nutre de modos de proceder ancestrales, comunitarios en la resolución de conflictos. Y el círculo de paz es una reunión de personas en la cual podemos hablar de temas. Primero, los círculos de paz tienen como 2 momentos. Un primer momento que son círculos para conversar. Normalmente se utiliza un objeto. Voy a traer un objeto que le llaman, por ejemplo, una piedra como esta piedrita. A ver si se ve. Esta piedrita. Y entonces se llama como el objeto simbólico que nos vamos repartiendo. Y entonces ahorita podríamos hacer un círculo de paz si quisiéramos. Yo podría simbólicamente pasarle la piedra a Keila, a Juan, a Marisol, a Alma, a Brisa, y yo les estaría diciendo, vamos a compartir de qué queremos hablar. Y entonces yo les diría, así como lo hicimos en el chat, comparte una experiencia muy bonita que hayas tenido con tus estudiantes en el contexto de la pandemia. Y entonces nos íbamos compartiendo simbólicamente. Después, por ejemplo, le daba la piedra a Sari y decía, Sari, ¿quién quiere la piedra? Pues la quiere Lupita, la quiere Diana, la quiere Patti, la quiere Areli, Maribel. Y entonces los círculos de paz tienen en primer momento esto, que es un círculo de conversación. Maestras que han trabajado y que han estudiado, mi colega Patti Carvajal, que somos coautoras en este modelo de convivencia. Ella estudió aulas en contextos de muy alta violencia social, y lo que hizo una de las maestras fue trabajar en círculos de paz. Pero entonces el tema lo ponían ellos y hablaban de la violencia en sus familias,
hablaban de sus papás golpeando a la mamá, hablaban de las relaciones con sus compañeros, hablaban de las pandillas, hablaban de los perros callejeros, hablaban de lo que quisieran los estudiantes, y estos círculos para conversar van creando cierto tejido, cierto conocimiento, cierta identificación, cierta intimidad, porque tienen ciertas reglas, como la confidencialidad de lo que se comparte, y van creando cohesión. Pero cuando hay un conflicto, se regresa a la comunidad. Supongamos que un estudiante mandó por Facebook una foto o un comentario exhibiendo una situación de una de las compañeras. Al margen de que eso se atienda con protocolos específicos según la gravedad de la información, etcétera, el círculo de paz lo que plantea es, en este grupo hubo un daño, hubo una violencia que sufrió una de las compañeras o un compañero porque se divulgó una información, una foto, un algo suyo que lo expuso frente a otros. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces, no es terapia grupal, Areli, no es terapia grupal. Es muy importante desmarcarlo de terapia grupal. Pareciera. Lo que hace es, el grupo está afectado, qué bueno que lo comentaste, porque si fuera terapia, yo no tendría la posibilidad de proponérselos a ustedes. Tendría que decirles, aquellos de ustedes que sean psicólogos y tengan formación terapéutica, pueden acceder a esta herramienta. Cuando le comparta a Sari, ahorita estamos en el proceso del ISBN, del modelo de convivencia, quizás en unas 2 semanas lo tenemos, y en cuanto tengamos eso ya, pero le puedo compartir de manera informal, digamos, el documento completo y ahí van a tener explicación y ejemplos. Ahí tenemos ejemplos de cómo lo han llevado a cabo y estamos escribiendo también el modelo de convivencia como una versión para profesores, no para política pública, sino con muchos ejemplos de registros de aula, de entrevistas, etcétera. Y entonces lo que van a ver es que es una práctica pedagógica, no terapéutica. Por supuesto, que llamarse prácticas, círculos de paz o prácticas restaurativas, hay una implicación terapéutica en el sentido de sanear relaciones que estaban dañadas, pero es una intervención pedagógica que cualquiera de ustedes puede llevar a cabo. Y entonces la pregunta es, ¿cómo me afecta lo que sucedió? Y van diciendo, yo me sentí muy triste porque pasó esto, yo esto, lo otro. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué proponemos? ¿A qué nos comprometemos? Y entonces sigue un protocolo por el cual se sana la herida, se restaura y se reintegra al grupo. Se puede llevar a cabo entre personal docente y administrativo, por supuesto. Varias escuelas de Guerrero usaron esta herramienta para trabajar con padres de familia, por ejemplo, con padres de familia o entre docentes. Y entonces, pero lo que es muy importante es quién lo va a manejar. O sea, quién va a hacer la mediación, o sea, quién va a conducir esto, eso es muy importante, porque quien va a conducirlo no puede ser una persona que está como parte fundamental del conflicto en cuestión. De otra manera estaría en el papel de juez y parte, ¿no? Entonces sí, es una práctica muy bonita y en la investigación, la interacción diaria en la escuela con más de... Sí, no, imagínate lo que dice Cecilia Iturralde. Bueno, es otra pregunta, ¿no? Que la vas a leer. Sí, Sí, va a ser. sí. Algunos investigadores dicen que el tamaño de nuestras escuelas ha sido una causa poderosísima de lastimar y de afectar la convivencia. Esa escala de números de personas reunidas hace que haya una dificultad de atender a nivel personal las situaciones que se presentan y que en consecuencia los conflictos tengan ese riesgo de escalar. Sí. Yo creo No que sé si contesté. Sí. ahí está relacionada lo que pregunta ahorita Paulina, ¿no? Si se plantea la problemática desde el principio o o se puede plantear ya con los participantes en el círculo. En el círculo de paz la plantearías. O sea, el círculo de paz referido a atender. Se perdió dinero en el salón. Y entonces trabajas el tema de la pérdida del dinero. Es la tercera vez que nos sucede y lo vamos a trabajar. Y entonces van compartiendo, etcétera. Y se propone algo. ¿Qué se propone? Pues que la persona, quizás los niños van a decir que la persona lo haga en secreto y que lo deje no sé dónde y que demos unos días. Y entonces se hace el acuerdo
y la persona, después de que tuvo la oportunidad, la persona que anónimamente había tomado ese dinero que no era suyo, tuvo la oportunidad de reflexionar cómo afectó a quien perdió ese dinero, etcétera, puede que recapacite y lo regrese y entonces en el círculo nuevo se cierra el proceso, se agradece, etcétera. Puede que no se regrese el dinero y entonces se toman acuerdos, en fin, o sea, se van manejando los conflictos que se van presentando y se plantean allí, en un círculo de paz específico, sí. O sea, eso lo podemos trabajar dentro del grupo de los Sí, maestros. Ahí lo el puedes maestro trabajar sería, dentro de tu la grupo. maestra sería el mediador o mediador. Exacto, el maestro aquí es el mediador, definitivamente. Lo manejas como una forma de que se construya a nivel comunitario el compromiso y por eso es tan potente en disminuir la violencia, porque la construcción del grupo como los responsables todos de acompañar de acompañar, digamos, de acompañar las situaciones de conflicto que se presentaron y de reintegrar comunitariamente a quienes enfrentaron una situación, es una manera de sentirse acogido y de sentirse corresponsable en lo sucesivo. Entonces eso va creando un sentido de identificación. En el texto para maestros, que lo tenemos muy avanzado, pero que ese sí va a estar listo escrito apenas dentro de un par de meses, mi colega Patti y yo estamos poniendo cualquier cantidad de ejemplos contados por maestros de preescolar, de primaria, de secundaria, sobre cómo hicieron un círculo de paz con los alumnos y qué sucedió, qué sucedió, qué resultados tuvieron. Va a ser muy interesante Sí, verlo, sí, ¿no? sí. Yo me comprometo, Sari, a informarte cuando estén listas estas cuestiones, sí. Sí, el primer texto va a ser muy duro, el modelo de convivencia, están como los planteamientos y los conceptos, pero el otro es un texto realmente para reflexionar, sí. Ok. Bueno, y la pregunta aquí de Ceci, en cuanto a cómo construir esa convivencia en armonía, está derivada pues de esta interacción en la que hay más de 1000 personas y pues esta convivencia pues genera que haya la intervención de personas con diferentes intereses, prioridades, Ujú, objetivos, intenciones, y bueno, que los grupos también son muy grandes, ¿no? De más de sí, 43 alumnos, y las condiciones climáticas de infraestructura que tenemos en nuestras escuelas y por el clima que hay en la ciudad, pues también no sí, son como que las adecuadas. Entonces, sí. ¿cómo podemos generar la convivencia en armonía con estas condiciones? Sí, pues es una pregunta súper difícil y muy compleja y en lugar de darles mi opinión, les voy a contar cómo lo han resuelto una secundaria que he visitado y en la que estuve haciendo el estudio comparado justo de México, Perú, Chile, etcétera. Una secundaria que está en una zona bastante conflictiva y que después de tener una kermés con 1000 alumnos, justamente por eso estoy hablándolo, con 1000 alumnos, una escuela que trabaja en 2 turnos y demás, y después de su kermés con 1000 alumnos en un patio inmenso, dijeron no hubo un incidente, no hubo un golpeado, ¿no? Y entonces la pregunta que les hacíamos el equipo era ¿cómo pudo suceder? Y cuando empezaron a desmontar cómo pudo suceder, nos enteramos de cosas muy interesantes. Ellos tenían un profesor tutor y los tutores que iban manejándose de manera rotativa, por ejemplo, en grupos también numerosos. Esta condición de grupos León también es muy caliente. Ustedes un solo turno, ok. Entonces, por ejemplo, ellos tenían un tutor que era rotativo, el maestro de biología, el de naturales, el de, no sé, matemáticas, el de lo que fuera, del área que fuera, iban rotando. Y entonces, en cuanto aparecía un foco de conflicto, el tutor intervenía como una especie de mediador adulto. No hacían mediación entre pares, fíjate, no hacían ni un proceso de mediación entre pares que hubiera sido súper potente, solo mediación de adultos, pero el adulto intervenía antes cuando el conflicto aparecía. En cuanto se habían echado madres en el salón para no sé qué, no sé cuánto, objeto de conversación con el tutor. Y entonces lo que ellos vieron era que los tutores eran unos mediadores en el fondo, cumplían un papel de mediación que permitía que los conflictos no escalaran de nivel.
y eso disminuía muchísimo. Esta escuela no tenía ni un solo episodio de violencia registrado en todo el ciclo escolar. Estuvimos en junio del año antepasado en esa escuela, no tenían ni un episodio de violencia que hubiera requerido usar el protocolo CEP y SEG. Y entonces les decíamos, qué interesante. Y bueno, los mediadores, los docentes tutores, por supuesto, estaban nerviosísimos, porque decían, yo no tengo formación de psicólogo, yo doy clases de español, yo doy clases de tecnológicas, doy clases de no sé qué. Bueno, pues se iban preparando, se iban coachando, se iban aconsejando y este puesto lo iban rotando. Entonces, ese era un recurso que ellos pusieron. Otro recurso que tenían era muchos talleres. Les dieron la voz a los estudiantes. Tenían talleres de cualquier cantidad de cosas. Vincularon las capacidades y las habilidades de los maestros por cantar, por el teatro, por el periodismo, por hacer páginas web, por diferentes cosas, y abrieron muchos talleres. Tenían muchísimos espacios en los cuales se hacía convivencia mixta entre estudiantes. Y entonces eso va creando vínculos y relaciones entre compañeros eh, y eso va permitiendo los, que los estudiantes se conozcan, se aprecien, se saluden. Esa fuerza de los talleres fue muy importante. Tenían muchos otros recursos, pero yo les diría, estoy viendo a Cruz Argelia. Aquí Este, está. tenían mucho gusto de verte. Tenían muchísimos recursos que en el fondo implicaban atención al rezago, que implicaban atención a necesidades especiales, que implicaban participación, que implicaban iniciativas para hacer cosas. Entonces, obviamente los chavos estaban entretenidos en usar su creatividad y su potencial en lugar de molestarse unos a otros. Eso fue lo que aprendí en esa escuela. Okay. Aquí También Alma pasaba quieres mucho calor. hacerte Perdón, una sí, pregunta. sí, y también Alma, creo, está levantando la Sí. mano. Ajá. Adelante, Alma. De repente se cortaba el audio, no sé si ahí me habían dado la palabra. Ya tienes la palabra y te escuchamos. Ok, gracias, Sara. Buenas tardes a todos. De alguna manera, yo coincido con lo que comentaba ahorita Cecilia Fierro sobre lo de los círculos de paz. De alguna manera, por ejemplo, nosotros en las escuelas secundarias leemos ese beneficio de aplicarlo en la tutoría, porque el conocer a los alumnos, el de alguna manera hacer actividades que puedan reconstruir esos lazos, esa comunicación o de alguna manera que puedan ayudarnos a la resolución de conflictos por medio de este diálogo empático en donde el alumno sienta que se le entiende, que se le escucha, pues trae de alguna manera varios beneficios y diferentes aportaciones a esta resolución de los conflictos. De hecho, yo siempre abogo porque la tutoría pueda continuar, por ejemplo, que quienes somos tutores en primero de secundaria, en segundo, en tercero, porque eso ayuda mucho a la resolución del conflicto, a que se conocen a las familias, a que se conoce al alumno en sí mismo, entonces sabe uno cómo ayudarlo dentro de la escuela. Y por otra parte, lo que comentaba Ceci, ¿no? Cómo a veces todo ese contexto donde puede ser que digas tú, pues no va a funcionar, no se da, es mucha gente, cambia el contexto, te puede sorprender de los beneficios que traen estos círculos de paz al aplicarse, ¿no? En cuanto a la convivencia mejora, etcétera. Porque yo, por ejemplo, en la secundaria que trabaja actualmente aquí en Chihuahua, es una secundaria que está en la colonia Chihuahua 2000 y tenemos inclusive alumnos que acuden a la escuela, pero ellos están en casa hogar. Entonces, con ellos se trata de trabajar mucho los círculos de paz y de alguna manera, las prácticas restaurativas para que ellos, pues, sepan que se les entiende, que es uno empático con su situación, su contexto y las situaciones que viven día a día. Exacto. Yo de alguna manera, considero que los círculos de paz pues son una opción viable y que enriquece mucho el trabajo de la tutoría. Y de ahí pues me gustaría preguntarle a qué otras pues
O sea, qué otras cuestiones, ¿verdad? Pudiera ella aconsejarnos dentro de los mismos círculos de paz, qué otro tipo de actividades trabajar, para que de alguna manera tengamos una mejor resolución de conflictos o en un momento dado una mejor construcción de valores. Ujú. Sí, pues qué interesante, Alma, lo que comentas, ¿eh? Sí, estos talleres de esta escuela no lo hacían tanto en el contexto de la autonomía curricular, sino en el contexto como del despliegue de iniciativas para darles espacio a los estudiantes, ¿no? Pero sí, por supuesto que coincidió también con la autonomía curricular. Este, Mira, la mediación entre pares es una estrategia, no, es increíble. Aquí en Guanajuato, cuando hicimos este documento, que lo coordina la Comisión Estatal para Atender, Prevenir y Erradicar la Violencia Escolar, en algún momento se reunieron las instancias y en realidad están conformadas estas áreas principalmente por instancias relacionadas con seguridad pública más que con actividades, más que con áreas educativas. Y lo que te quería decir es que no sé si desde qué área jurídica se creó la estrategia de mediación en Guanajuato y se coló, a pesar de que la normatividad prohibía la mediación entre pares, se formaron maestros como mediadores y algunos de ellos llevaron la mediación con sus estudiantes. Tenemos incluso videos donde relatan cómo les cambió la vida en el salón de clases el hecho de desarrollar herramientas, porque tú piensas que un estudiante que formes como mediador de conflictos, que no es nada difícil, es muy sencillo reconocer las partes, el asunto que necesitan, que piden, a qué se comprometen. Tenemos muchísimos videos, lo hemos hecho mucho en diplomados, muy sencillos, y les cambia la vida, Alma, y les digo a todos, ¿por qué razón? Porque llegan a su casa y cuando aparece un conflicto con sus hermanos, con su mamá o X, pueden hacer intervenciones más adecuadas. Y eso lo contaba este alumno. Yo ahora ya sé a qué me voy a dedicar de grande. Yo ya descubrí mi vocación. O sea, él descubrió que al ser mediador de conflictos entre sus compañeros, le daba una fortaleza, unas herramientas que estaban sirviéndole mucho en la vida de su casa y que él querría trabajar en eso y estaba decidiendo esa carrera. Sí, la resiliencia, exacto. Sí. Entonces, efectivamente, herramientas súper poderosas, círculos de paz, mediación entre estudiantes, una escuela que echa a andar la mediación entre pares, yo les aseguro que en menos de un ciclo escolar baja de manera muy significativa. Bien llevado el programa. Y por supuesto, si lo acompañan de prácticas de inclusión, de equidad, de participación, bueno, o sea, si hacen una evaluación y antes y después se van a sorprender, se van a sorprender. ¿Por qué razón? Porque nuestros estudiantes, aunque los veamos con una pinta y se te queden viendo con un aire desafiante, con una mirada desafiante, lo que están pidiendo es aceptación, es aprecio, es validación de sus ideas, es posibilidad de diálogo, es desarrollar posibilidades, es tener esperanzas de futuro. Un maestro del programa Escuela Segura, que en alguno de los años, en el 2010 estuve en particular, ese año recuerdo mucho lo que sucedió. Un maestro estaba contando los grandes logros de lo que estaban haciendo a través de todo lo que lanzó el programa de Escuela Segura entre 2009 y 10, que fue grupos corales en las escuelas, grupos deportivos, grupos culturales. A pesar de que el programa tenía un sesgo mucho más punitivo y de vigilancia, los agentes del programa a nivel nacional se dedicaron a crear grupos corales, grupos deportivos diferentes en las escuelas. Y lo que decía uno de los maestros de una de las entidades de la República es, ¿a quién que tratan bien? ¿A quién no le gusta que lo traten bien? Refiriéndose a la reacción tan positiva que tenían las escuelas del programa. ¿A quién no le gusta que lo traten bien y que le den la posibilidad de hacer cosas? Entonces,
Obvio que en la medida en que se hace distante, desconfiada, la maestra Mariana, que hace su tesis de maestría de este tema, dice, entré al salón, los invité a entrar, solo 3 alumnos entraron, todos me veían afuera con miradas desafiantes, con sus tatuajes, sus piercing, con una pinta fuertísima, y decía, los miré a los ojos, miré a cada uno a los ojos. Entré al salón, empecé a trabajar con los que estaban y poco a poco unos más se integraron. Y ella empieza su contacto con los alumnos mirándolos a los ojos. Después les va a dar la oportunidad de hablar, se va a ir enterando de los dramas que atraviesa la vida de estos jóvenes de colonias. Esa colonia tiene más de 50 pandillas y las campales son pleitos entre pandillas donde casi siempre hay muertos. De hecho, esa maestra vivió la muerte de uno de sus alumnos al final del ciclo escolar por su inserción en su participación en una de las campales, y ella comenzó todo el proceso de ganarse a los alumnos mirándolos a los ojos. Y lo segundo que hizo fue darles la palabra. Entonces sí, nada de lo que construye convivencia está fuera de lo que pueda hacer cualquiera de las personas, Irma, Fernando, Mónica, Janet, Laura, Isabel, todos los que están aquí, todos tenemos la posibilidad de construir la convivencia. No es una tarea especializada. Ajá. Creo que partiendo de esto, ¿no? De reconocer al ser, de ver al otro y de, como tú dices, de darle la palabra, de hacerle ver que vale también su palabra. Exacto. Desafortunadamente se nos está acabando el tiempo. Sí. Sabes que hay un ejemplo de la tesis de Paulina, precisamente, que ha estado aquí participando. Ella está en días de presentar su examen y sobre convivencia. Y hay algo que me llama mucho la atención en el trabajo de ella y de otros estudiantes que han investigado sobre la convivencia, de cómo cuando los maestros intervenimos en los conflictos de los estudiantes, los hacemos más grandes. En el caso del estudio de Paulina es con alumnos que están en una condición de vulnerabilidad, de violencia. Hay pandillas de estudiantes que son de pandillas, pero ellos dentro de la escuela se respetan. Ese es un ejemplo. Y resuelven sus propios conflictos, ¿verdad, Paulina? Eso es increíble, y eso lo vio también la maestra Mariana. Ella se dio cuenta de que lo primero que tenía que hacer con sus alumnos, después de que los miró y les dio la palabra, era que aprendieran a negociar. ¿Y sabes cómo lo aprendió? ¿Saben cómo lo aprendió? Observando a una parejita que tenía de noviecitos en su salón de 2 pandillas rivales. Y ella se dio cuenta de que tenían pausas, tenían reglas, tenían formas, y que ese ajustarse a ciertas normas les permitía negociar esta situación para no entrar en conflicto y poder ser pareja aún siendo de bandas rivales. Esto mismo que estás diciendo, Sari. Qué interesante todo esto, cómo nos enseña, ¿no? Cómo podemos realmente estar con alguien que piensa diferente a mí o que inclusive vive y que tiene diferentes valores, porque a veces decimos, es que no hay valores, no, es que sí los hay, pero son diferentes. Exacto. Y en ese respeto es en el que podemos también construir esta convivencia. Exactamente, sí, exacto. Pues sí. Agradecerte mucho, Jessy, tu regalo para nosotros hoy, el que estamos cerrando con broche de oro, después de tantos años que no podíamos reunirnos, ya se nos hizo. Sí. Entonces, pues estamos súper contentas. Gracias. Aquí está Argelia, que también ya la conoces. Igual por aquí anda Ponchito. Ajá. Ah, ya. Y el de Alfonso Ruiz, que mejor conocido el maestro Poncho. Entre nosotros con él. Ay, el maestro Poncho, me acuerdo perfecto de la experiencia con sus alumnos en la sierra, maestro Poncho. Sí, aquí Alfonso, que lo escribió incluso en una ponencia del COMIE. Lo mandó incluso en una ponencia. No, pues me da mucho gusto. Yo quiero decirles que el trabajo de la investigación es aprender de lo que hacen ustedes, entender los problemas que viven y aprender de lo que hacen. Así que en realidad ustedes son los que tienen la palabra sobre qué es lo que hay que hacer y cuáles son las mejores prácticas. Y a los investigadores lo que nos toca es
sentarnos en la sillita a escuchar lo que hacen, a grabarnos de memoria sus palabras y a compartirlas con otros, porque así es como el aprendizaje circula en el magisterio. Así que yo les agradezco muchísimo la invitación y lo que he aprendido de muchos de ustedes que tuvimos el gusto de compartir el diplomado de la Frontera Norte. Así que Gracias. muchísimas gracias, mucho gusto y les deseo lo mejor en sus esfuerzos por construir la convivencia. Y Bien vamos, diferenciada de la violencia, sí, súper, pero con un punto en común, el conflicto. claro. Y Que les vaya estaremos muy bien. esperando esos materiales que nos vas a compartir. Sí, me comprometo a hacértelos llegar, Sari. Claro que sí, en cuanto los tenga te aviso. Sí. Si me Gracias, permite, Jorge. Sarita. Sí, Claro, pues adelante. agradecerle, doctora, agradecerle su participación. Aquí al maestro Ponchito, que con mucho afecto los refieren, pues ahorita es el jefe del departamento de formadoras y actualizadoras de docentes, y siempre le Wow. agradecemos su participación, su apoyo, el cariño para la institución. La verdad es que estamos muy contentos con su trabajo, porque pues es un gran ser humano, un gran ser humano. Entonces, gracias, maestro Ildefonso, por estar acompañándonos. También por aquí nos estuvo acompañando el maestro Melchor, director de la Escuela de Trabajo Social, el maestro Juan Rodolfo del CAM de Ciudad Juárez, además de algunos alumnos, egresados, maestros. Y bueno, pues yo creo que nos quedamos con mucho, este modelo teórico que nos presentas, doctora, pues la verdad es que es súper práctico, súper sencillo y fácil de aplicar. Finalmente, esta construcción de la paz duradera, pues va al fondo del tema, ¿no? Y es que el cambio en cualquiera de los ámbitos de la vida no se decreta, se construye. Exacto. Entonces, ¿cómo tenemos que trabajar para construir esta convivencia educativa, esta paz duradera? Eh, y yo creo que tendríamos que empezar por la reflexión de qué estamos haciendo nosotros los maestros, porque cuando Exacto. hablamos de un tema de convivencia, luego pensamos en niños peleando o en jóvenes de Exacto. pandillas, ¿sí? Ujú. Y la pregunta sería si estando en la escuela se aprende a hacer prácticas de convivencia democrática, se aprende de los maestros la resolución de conflicto, se aprende empatía, si se Ujú. mama, digamos, de la convivencia cotidiana con los adultos de la escuela, todas Ujú. estas formas de resolver conflictos, pero antes de resolver conflictos, de convivir propiamente, ¿no? Exacto. La convivencia cotidiana basada en el respeto, basado en el afecto, por supuesto, Exacto. basado en el respeto a la diversidad. La palabra tolerancia no me gusta tanto porque me gusta más hablar de aceptación del otro, entender que tenemos diferentes personalidades. Este, eh, Cada que entramos al Twitter y más en tiempos de elecciones, vemos cómo tenemos una cultura tan destructiva Sí, cara. y particularmente entre los maestros, parece que nos sentimos obligados a descalificar al otro, a criticar, a decir que todo está muy mal, y Ujú. siempre en un sentido muy negativo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos darle la vuelta a todo esto para por ejemplo, ahorita hay mucho la ansiedad por el regreso a la escuela. Hay mucha la ansiedad por el respeto, por el regreso a la escuela. Entonces, hay maestros que dicen que al gobierno no le interesa nada más que, y que nos va a tirar a los leones prácticamente con el regreso a la escuela, hasta quienes se preocupan mucho por los estudiantes, unas posiciones más intermedias. Sin embargo, el punto es que no todo el mundo tiene razón, pero todo el mundo tiene sus razones. Tenemos Exacto. que aprender a escucharnos, aprender a transitar juntos, aprender a que van a pasar las elecciones y no sé quién va a ganar, pero tenemos que aprender a trabajar con quien gane, Exacto. etcétera, ¿no? Ir construyendo desde abajo un clima de colaboración, de convivencia sana, de inclusión, de equidad, de participación, como se dijo aquí. Entonces, Exacto. bueno, pues este es un momento para reflexionar todo esto y siempre me acuerdo mucho de quien fue nuestro subdirector hasta recientemente, que cada que le planteábamos un asunto o una queja, él nos decía, ¿y qué en tu casa no se gotea? ¿O en tu pueblo no hace aire? Es decir, primero volteate a ver a ti, volteemos a vernos a nosotros para a partir de nosotros construir el cambio.
Gracias, Sarita, por la gestión para traer a la doctora, un súper lujo muy deseado, ahora sí que un objeto del deseo, doctora, desde Sí. el punto de vista académico, tenerla con nosotros y estamos muy contentos y muy satisfechos de esta oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Que les vaya muy bien. Les deseo lo mejor, mucha luz en lo que van a hacer. Cuídense mucho. Muchas Por gracias favor, a todas, gracias a todos por Bye. su Gracias a participación. todos. por favor Bye. apóyennos respondiendo la encuesta que está en el chat, porque eso nos ayuda siempre a mejorar este tipo de eventos. Y aquí Ceci, seguimos formando profesionales de la educación con calidad y sentido humano. Gracias. así es. Muy bien. Ese es Muchas nuestro gracias. lema. Un Cuídense abrazo, mucho. Ceci. Bye bye. Seguimos en contacto. Claro que sí, Sari, que todos, gracias, bye, que les vaya muy bien. Gracias, Cuídense. bonita tarde. Gracias a Bye. todas y a todos. Bye.